La ley del desapego. Esta ley dice que para poder obtener cualquier cosa en el universo físico, tienes que renunciar a tu apego a esa cosa. Esto no significa que tengas que renunciar a la intención de crear tu deseo. No renuncias a la intención y no renuncias al deseo. Solo renuncias a tu apego hacia el resultado. Hacer esto es muy poderoso. En el momento en que renuncias a tu apego al resultado, combinando tu atención enfocada con desapego al mismo tiempo, tendrás aquello que deseas. Cualquier cosa que quieras puede ser obtenida a través del desapego, porque este se basa en creer incondicionalmente en el poder de tu verdadero ser interior. El apego, por otro lado, está basado en miedo e inseguridad, y la necesidad de seguridad está basada en no conocer el verdadero ser interior. La fuente de riquezas, abundancia o cualquier cosa en el mundo físico es el ser interior. Es la consciencia que sabe cómo satisfacer cada necesidad. Todo lo demás es un símbolo: autos, casas, cheques, ropas, aviones. Los símbolos son transitorios, vienen y van. Perseguir símbolos es como darse por satisfecho con el mapa en lugar del territorio. Crea ansiedad y termina haciéndote sentir hueco y vacío por dentro, porque estás intercambiando tu ser interior por los símbolos de tu ser interior. El apego viene de una consciencia de pobreza, porque el apego siempre es hacia los símbolos. El desapego es sinónimo de una consciencia de riqueza, porque con el desapego hay libertad para crear. Solo involucrándose desapegadamente se puede tener dicha y risa. Entonces, los símbolos de riqueza son creados espontáneamente y sin esfuerzo. Sin el desapego somos prisioneros de la impotencia, desesperanza, necesidades mundanas, preocupaciones triviales, desesperación y seriedad. Los rasgos distintivos de una existencia diaria mediocre y consciencia de pobreza. La verdadera consciencia de riqueza es la habilidad de tener cualquier cosa que quieras, en el momento en que lo desees y con el mínimo esfuerzo. Para poder conectarte con esta experiencia, tienes que conectarte con la sabiduría de la incertidumbre. En esta incertidumbre encontrarás la libertad para crear cualquier cosa que quieras. La gente siempre está buscando seguridad y te darás cuenta de que esta búsqueda es realmente muy efímera. Incluso el apego al dinero es un signo de inseguridad. Podrías decir: cuando tenga X millones de dólares, me sentiré seguro. Seré independiente financieramente y me retiraré. Entonces haré todas las cosas que realmente quiero hacer. Pero nunca sucede así. Nunca. Aquellos que buscan seguridad la persiguen durante toda su vida sin encontrarla nunca. Permanece esquiva y efímera porque la seguridad nunca puede venir solo del dinero. El apego al dinero siempre creará inseguridad, no importando cuánto dinero tengas en el banco. De hecho, algunas de las personas que tienen más dinero son las más inseguras. La búsqueda de seguridad es una ilusión. En la sabiduría de tradiciones antiguas, la solución para todo este dilema yace en la sabiduría de la inseguridad o la sabiduría de la incertidumbre. Esto significa que la búsqueda de seguridad y certeza es en realidad una forma de apego a lo conocido. ¿Y qué es lo conocido? Lo conocido es nuestro pasado. No es otra cosa que la prisión de nuestro condicionamiento pasado. En ello no hay evolución, absolutamente ninguna. Y cuando no hay evolución hay estancamiento, entropía, desorden y decadencia. La incertidumbre, por otro lado, es un campo fértil para la creatividad y la libertad. Incertidumbre significa dar un paso hacia lo desconocido en cada momento de nuestra existencia. Lo desconocido es el campo de todas las posibilidades, siempre fresco, siempre nuevo, siempre abierto a la creación de nuevas manifestaciones. Sin la incertidumbre y lo desconocido, la vida es una repetición añeja de recuerdos gastados. Te conviertes en una víctima del pasado y lo que te tortura
Hoy son las obras de tu ser que quedaron desde ayer. Renuncia a tu apego a lo conocido, da un paso hacia lo desconocido y estarás dando un paso hacia el campo de todas las posibilidades. En tu disposición de dar un paso hacia lo desconocido, estarás incorporando la sabiduría de la incertidumbre. Esto significa que en cada momento de tu vida tendrás entusiasmo, aventura, misterio. Experimentarás la diversión de la vida, la magia, la celebración, la euforia y el regocijo de tu propio espíritu. Cada día tienes la oportunidad de buscar el entusiasmo de lo que puede ocurrir en el campo de todas las posibilidades. Cuando experimentas la incertidumbre, estás en el camino correcto, así que no te des por vencido. No necesitas tener una idea completa y rígida de lo que estarás haciendo la próxima semana o el próximo año, porque si tienes una idea clara de lo que va a pasar y te apegas rígidamente a ella, entonces dejas fuera todo un rango de posibilidades. Una característica del campo de todas las posibilidades es la correlación infinita. El campo puede orquestar una infinidad de eventos en el espacio-tiempo para llevar a cabo el resultado deseado. Pero cuando estás apegado, tu intención se bloquea en una intención fija y pierdes la fluidez, la creatividad y la espontaneidad inherentes al campo. Cuando te apegas, congelas tu deseo y lo llevas desde esa infinita fluidez y flexibilidad a un marco rígido que interfiere con todo el proceso de creación. La ley del desapego no interfiere con la ley de la intención y el deseo, con el ponerse metas. Todavía tienes la intención de ir en cierta dirección, aún tienes una meta. Sin embargo, entre el punto A y el punto B hay infinitas posibilidades. Con la incertidumbre incorporada, podrías cambiar la dirección en cualquier momento si encuentras un ideal más alto o algo más atractivo. También tendrás menos probabilidades de forzar soluciones a los problemas, lo cual te permite mantenerte alerta a las oportunidades. La ley del desapego acelera todo el proceso de evolución. Cuando comprendes esta ley, no te sientes obligado a forzar soluciones. Cuando fuerzas soluciones a tus problemas, solo creas nuevos problemas. Pero cuando pones tu atención en la incertidumbre y presencias la incertidumbre mientras esperas expectante que la solución emerja del caos y la confusión, entonces lo que emerge es algo fabuloso y excitante. Este estado de alerta, tu estado de preparación en el presente, en el campo de la incertidumbre, se encuentra con tu meta y con tu intención y te permite capturar la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Está contenida en cada problema que tienes en tu vida. Cada uno de los problemas que tienes en la vida es una semilla de oportunidad para un beneficio mayor. Una vez que percibes esto, te abres a todo un rango de posibilidades. Y esto mantiene vivo el misterio, la maravilla, la emoción, la aventura. Puedes mirar cada problema que tienes en la vida como una oportunidad para un beneficio mayor. Puedes mantenerte alerta a las oportunidades manteniéndote en contacto con la sabiduría de la incertidumbre. La solución aparecerá espontáneamente cuando tu estado de preparación se encuentre con la oportunidad. Lo que resulta de esto se denomina con frecuencia buena suerte. La buena suerte no es otra cosa que preparación y oportunidad. Cuando las dos se mezclan con una observación alerta del caos, emerge una solución que será de beneficio evolucionario para ti y para todos quienes te rodean. Esta es la receta perfecta para el éxito y está basada en la ley del desapego. Para poner en práctica la ley del desapego, Deepak Chopra nos recomienda los siguientes pasos. Primera, hoy me comprometeré al desapego. Me permitiré a mí mismo y a aquellos a mi alrededor la libertad de ser tal como son. No impondré rígidamente mi idea de cómo las cosas deben ser. No forzaré soluciones a los problemas, creando así más problemas. Participaré en todo con un involucramiento sin apego. Segunda, hoy incorporaré la incertidumbre como un ingrediente esencial de mi experiencia. En mi disposición a aceptar la incertidumbre, las soluciones emergerán espontáneamente de los problemas de la confusión, desorden y caos. Mientras más inciertas parezcan ser las cosas, más seguro me sentiré porque la incertidumbre es mi camino a la libertad.
A través de la sabiduría de la incertidumbre encontraré mi seguridad. Tercera, daré un paso hacia el campo de todas las posibilidades y anticiparé la emoción que puede ocurrir cuando me mantengo abierto a una infinidad de opciones. Cuando dé un paso hacia el campo de todas las posibilidades, experimentaré toda la diversión, aventura, magia y misterio de la vida. Esta es una de las leyes que se me hace más difícil practicar. En general, soy superorientado al resultado y me cuesta aceptar cuando las cosas no salen como las tenía planeadas. Lo malo es que muchas veces puedo estar dejando pasar oportunidades de lograr algo mucho mejor, o algo que ni siquiera se me había ocurrido que podría conseguir. Me doy cuenta de que puedo haber desperdiciado oportunidades supervaliosas de evolucionar. Me quedo con tarea y espero que ustedes también. Aceptar y valorar la incertidumbre, estar atento a las oportunidades que me regalan los problemas, a descubrir la magia de lo inesperado, recibir y agradecer las sorpresas que nos da la vida, aunque sea algo totalmente diferente a lo esperado, que no nos pase que por estar tan enfocados en lo que habíamos planeado, nos perdamos de aprender, disfrutar, conocer algo inesperado. Serendipity, hallazgo casual beneficioso, hallazgo afortunado, hallazgo no esperado, buena racha. Gracias.